Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Me da mucho gusto estar con ustedes. Más gusto me da estar con Connie Madera, una de las, pues para muchos, una de las mejores actrices de doblaje, pero además es una actriz en toda la extensión de la palabra. Y para mí es una muy querida locutora que conocí en mis años mozos y ahorita vamos a platicar de eso. Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José Miguel. Pues bien, muy contenta de poder platicar contigo y como decíamos antes de entrar al aire, de tener ahora tantas herramientas que nos permiten acercarnos a donde sea, porque sí, fue terrible el tema de que nos tienen detenidos en casa, pero no, se nos abrió un mundo de posibilidades que a lo mejor al principio costó trabajo, pero estamos aprendiendo a usarlas para muchas cosas y la verdad es que me da mucho gusto. Así es. Bueno, pues empecemos precisamente, decía hace unos instantes, para todo el mundo Connie Madera es la voz de Sakura Card Captors, de La Sirenita, tal vez de Rose, obviamente de Titanic, pero para mí es una muy querida locutora que empezaba en la década de los 90 en la revista del Consumidor, que yo siempre la veía pues es que es chistoso, ¿no? Ahorita hay tantas opciones, pero en ese entonces pues lo que había en la tele y a mí me gustaba ver ese programa y ahí conocí a Connie Madera. Platícanos cómo llega la locución, porque no es ni siquiera bueno, obviamente es parte de la actuación, pero ¿cómo Sí. llegaste ahí? Oye, era de los únicos programas para insomnes, o sea, eso quiere decir que tú veías la tele de madrugada, porque sí, era de los pocos, aparte de los infomerciales. Yo empecé a hacer locución o voces, por decirlo de alguna manera, si no se le pudiera llamar locución todavía porque era muy pequeñita, a los 3 años de edad. Estaba acompañando a mi mamá, que era locutora y actriz también, sigue siendo actriz, ya casi no hace locución, pero sí actuación. Y estábamos esperando que llegara María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, a grabar las voces de un niño y una niña para un comercial del Día de las Madres de Printaform. Y entonces no llegaba y estábamos con mi mamá, mi hermano y yo. Somos 10, pero bueno, nosotros somos los más chicos. Los dos más chicos, ahí estábamos esperando y no llegaba y urgía grabar el comercial. Era una época en la que no había ni siquiera celulares que pudiéramos tener nosotros a la mano. Entonces había teléfonos de moneda en las esquinas, estaba lloviendo, no llegaba. Y le preguntaron a mi mamá, oye, tus niños no querrán grabarlo porque pues es justo un niño y una niña. No sabíamos ni leer todavía. Nos lo aprendimos de memoria, grabamos ese primer comercial y desde entonces no he parado de trabajar. Muchos años, 43 años tengo trabajando, porque yo tengo 46. Ahí empecé a hacer locución para comerciales y doblaje para comerciales. Y después empecé a hacer televisión educativa y muchas otras cosas más dentro de todas estas ramas. En algún momento, cuando yo tenía 19 años, me llamaron para hacer un casting a Canal 11. Yo no sabía de qué se trataba, pero lo mío era más la actuación, el doblaje y la locución, pero comercial. Entonces llegué a Canal 11 y ahí me enteré de que el casting era para conducir unos programas. Estaban buscando conductora de televisión. Y nunca se me va a olvidar, Héctor Álvarez era el productor de estos programas, que eran programas que daban a conocer toda la oferta educativa del Instituto Politécnico Nacional. Entonces yo le dije, no, pero es que yo no soy conductora, en verdad yo soy actriz. Y me dijo, ok, entonces está muy fácil. Si tú eres actriz, el personaje que vas a interpretar ahorita es una conductora de televisión. Le dije, ok, está bien. Entendí de inmediato qué me estaba queriendo decir. Hice el casting, después me quedé y estuve trabajando para Canal 11 muchos años, 4 o 5. Más o menos al mismo tiempo, terminando todo eso, empecé a hacer conducción en otros lugares y de pronto me llamaron a la Profeco, pero no iba directo a trabajar para Profeco, iba porque una marca de dulces rentó el estudio de televisión de la Profeco para hacer un comercial. Y entonces ahí me conocieron y me dijeron, tú estás también en el 11, sí. No. Y me dijeron, no quieres entrar al programa de la TV Revista del Consumidor, pero haciendo nada más la sección del estudio de calidad. Solamente vas a dar la información que resulte de los estudios de calidad. Sí, está muy bien, lo empecé a hacer. Después hicimos ahí otras cosas para un periódico muy conocido que todas las mañanas se grababan todas las noches los titulares de este periódico. Era una cápsula de 30 segundos con los titulares, pero se grababan ahí mismo en el estudio de tele de la Profeco. ¿Qué Y periódico era? después ya, ¿eh? ¿Qué periódico era? Era el Universal. No.
Era el Universal. Tenía una sección que todas las mañanas a las 6 de la mañana salía yo diciendo, hoy en el Universal están esto, esto, esto y esto. Y eran los titulares, ¿no? Y lo grabábamos ahí mismo. Después de ahí ya empecé a hacer también el programa de radio de la Profeco y trabajé muchos años, 9 años estuve ahí junto con María Luisa Manso, que estuvo muchos años más que yo, con Agustín Lezama, con Fer Tapia, que estaba solamente en radio. Y fue una época muy bonita, pero la verdad es que la conductora, esa que tú viste, pues es una actriz que está haciendo un personaje. Ah, ahora entiendo. Y además, fíjate que como bien lo decías, te caracterizaban, pues, tenías ahí que 19 años, yo creo, y te No, no, veías ya como, no, ya tenía más. A los 19 empecé a trabajar eso en Canal 11, pero ahí a Profeco entré, si no mal recuerdo, de 20 22, 23. ujú, Lo sé porque a los 25 tuve a mi primera hija y todo el embarazo me lo aventé ahí en Profeco a cuadro incluso. Entonces, sí, yo creo que debe haber tenido como 24, 23, 24, hasta los 30 y algo. así es. Sí, ya es que, perdón, a eso iba por el tema de que la caracterización de la conductora parecía o aparentaba más edad, ¿no? O sea, como que Así. era un poco, yo no sé si por lo institucional o por un poco este esquema que teníamos todavía arrastrando de los 80 y los 90 que como que te tenías que ver muy, muy aseñorado, ¿no? No es como Muy ahora que formal, por muy formal. supuesto, ¿no? Ahí me hice de una colección impresionante durante todos esos años de trajes sastre, que ya no se usan, ya el traje sastre ya no se usa ni siquiera hoy. Hoy sigo haciendo conducción en televisión, pero ya no estoy de traje sastre, ya es más bien vestidos o cosas así. Pero sí, era una época en la que todas las conductoras teníamos que usar saco sí o sí. Como bien lo dices, todas eran clones o de Lolita Ayala o de María Luisa Mans, precisamente. María Luisa Divina. Sí, claro. Bueno, luego saliendo con la actuación, has actuado en muchas obras de diferentes formatos, interpretando clásicos, algunos para niños, algunos un poco adultos, pero por ejemplo, poca gente aún así te ubica poco en la conducción. Por ejemplo, hace poco eh, actuaste en Art House, ¿no? En este proyecto que es de estas obras de Sí. pequeño formato. No diré nombres porque luego de repente el otro día se enojaron porque les dije el nombre genérico y dijeron, es que es Ah, una competencia. Pues es el nombre genérico, o claro, sea, así se no, es llama. que el nombre genérico, ¿sabes cuál es el nombre genérico correcto? Teatro breve. Teatro breve, sí, eso se hace en todas estas Ah, casas. Y y seguro yo tú pensé dijiste que teatro breve como, el nombre genérico era teatro en y la siguiente no, palabra, pero entonces teatro en ese breve. era otro. Y no, y antes de ese hubo otro. Y yo trabajé en teatro en corto, trabajé en Art House y trabajé en microteatro, en los tres. Y hay más, ¿eh? O sea, se empiezan a abrir muchos más foros. Pero sí, he hecho mucho teatro breve últimamente, de, de un año y medio para acá, ¿eh? No mucho más para atrás. Hace un año, año y medio conocí lo que era el formato y empecé a trabajar en algunas obras porque el teatro me apasiona, porque necesito hacer teatro para sentir que estoy viva y que estoy haciendo algo que me encanta. Claro, en general me encanta mi trabajo, me encanta el doblaje y esto, pero el teatro da una vitalidad muy particular. Y y necesita mucho tiempo el teatro en formatos largos, necesita mucho de uno, muchas horas de ensayos, y más ensayos y más ensayos, y luego presentarse muy poquito. El teatro breve está dando la posibilidad de hacer, yo no sé si, no toda la gente le gusta, pero es un ejercicio actoral constante en el que estamos de verdad haciendo un trabajo permanente de memoria, de repetición, de actualización, de mejorar. Dábamos en algunos de estos lugares 6 funciones al día, ¿no? Y por supuesto la función 5 y 6 salían grandiosas y ya no eran lo mismo que la función 1 o que la función del jueves. Ya para el domingo estábamos pues muchísimo más enganchados. Entonces sí, sí estuve haciendo teatro breve y también hice teatro grande en otros formatos. Así es, sí, claro. Y es lo que te iba a preguntar, de los de teatro, te ubico mucho en obras infantiles, Sí. pero quizás tú nos quieras compartir alguna experiencia de alguna obra de gran formato, llamémosle así, o de alguna que te recuerdes. Mira, hay una que recuerdo con mucho, mucho cariño porque me pareció hermosísima y además de verdad era un trabajal de producción enorme. Fue Drácula.
Yo estuve en Drácula, la que producía Cristal y Acero. Cuando Mauricio Islas era Drácula, yo hice a Mina. Esto fue, ahora verás, 99, 2000, 2001, en el 2001 más o menos. Estuve ahí, fue una temporada muy hermosa. Es más, hicimos 2 temporadas, 2 años seguidos. Al siguiente ya algo pasó ahí, se fueron de gira, pero no se fueron. Yo tenía una niña muy chiquitita, entonces ya no me fui. Pero esa fue preciosa. Y estuve también mucho tiempo, años atrás, muchos años atrás, ahí sí, como a los 19 años, o sea, en el 93 más o menos, trabajando en la compañía que tenía Edgar Rico. Edgar producía una pastorela todos los años en el exconvento de Churubusco, en donde el diablo era el Loco Valdés, y era una pastorela divertidísima. Año tras año la montaba. Pero en medio de todo esto, en lo que llegaba el siguiente año para la otra pastorela, yo estuve con él en una puesta de Pinocho, en otra de Hansel y Gretel, en otra de Caperucita Roja, y ahí también estábamos con el Loquito Valdés, él era el lobo feroz. Eh, por ahí hubo una producción que se hizo del Zorro junto con otro productor. En fin, hicimos muchísimo teatro, mucho, mucho. A eso me refería, sí, de alguna de estas obras que recuerdos teníamos. Y bueno, el paso por la televisión, digamos, en donde muestras tu rostro, ha sido principalmente en unitarios, hasta donde recuerdo. Aunque quizás Es haya gente, correcto, sí, es correcto. no, eso que Aunque si quizás también haya gente que, ¿qué? eso, que si nos quisieras compartir alguna experiencia a cuadro en televisión como actriz, que no sea de el papel de conductora, porque ese ya nos Claro, platicaste de cuando claro, interpretaste de claro, claro. conductora por 11 años o Sí, 9. mira, cuando era niña hice mucha televisión educativa y mucha televisión infantil. Ahí no eran unitarios, ahí eran programas seriados que salían semana tras semana. Algunos por ahí ya de mi rodada y un poquito más grandes recordarán un programa que se llamaba Reguilete, que era un programa infantil en donde se hacían tanto concursos como cuentos dramatizados, como muchísimas cosas. Era un programa muy bonito y éramos un reparto enorme de niños. Entre ellos, en sus inicios, ahí estaba Alejandro Escajarillo, que hoy lo conocen todos como Alex Sintek. Él era uno de los niños que estábamos en Reguilete. Fue en la misma época en la que se hacía Chiquilladas, y Reguilete era televisión educativa infantil, pero institucional. Formaba parte del gobierno, por así decirlo. Estábamos en Pronarte. En esa época hicimos mucha televisión así. Ya más grande, sí tuve oportunidad de hacer en varias ocasiones, en muchas ocasiones, unitarios en Lo que callamos las mujeres, por ejemplo, muchísimos. Si ponen en el buscador Connie Madera Lo que callamos las mujeres, van a encontrar muchísimos capítulos. Hubo otros que también salieron en esa época. Bueno, también en Azteca estuve en un programa como conductora que se llamaba Usted qué haría, que era un programa en donde se presentaba como una dramatización de casos que podrían suceder en la vida real, alguien que se encontraba un maletín lleno de dinero y cosas así. ¿Y usted qué haría? ¿Lo entrega o no lo entrega? ¿Avisa o no avisa? Y esa era una serie brasileña que se doblaba y aquí la pasaban. Y nosotros presentábamos el programa y al final, de acuerdo a la votación del público, se pasaba el final que el público había decidido, lo que más habían dicho, ¿no? Tenía 2 finales grabados. Bueno, pero en Azteca, pues ya como actriz, sí, hice muchos capítulos de Lo que callamos las mujeres, hice algunos en algunas novelas, creo que un capítulo quizá en una que se llamaba Con toda el alma, otro en una que se llamaba Cambio de vida, otro en otro que se llamaba Se busca un nombre o algo así, pero lo que más hice fueron cosas en Lo que callamos las mujeres. Claro. Y bueno, ahora sí es inevitable llegar entonces al mundo del doblaje. ¿En qué momento, como dices, desde chiquita hacías esto de los comerciales? Ujú. Por ahí me acuerdo, de hecho hace rato dije una tontería, dije Mikami, y no, al revés, dije Sakura Card Captors y en realidad eras la voz de Mikami. Entonces, ¿en qué Mikami, ajá, Reiko Mikami, la cazafantasmas, sí. así es. ¿En qué momento llega, ya decides el meterte directamente a ser actriz de doblaje o obviamente alternando con esas otras facetas que hemos mencionado? Siempre, siempre fue así. Yo empecé a hacer doblaje muy niña. Empecé haciendo voces en comerciales
de radio y después doblando comerciales que salían al aire, todos los comerciales que salían de Lili Ledy, pero de Mattel, pero de Mi Alegría, de todos los juguetes y todas las papitas y todo lo que se anunciaba en esa época se tenía que doblar por varias razones. Una era porque el audio no era tan limpio cuando venía sonido directo, pero otra y más importante era porque no podía salir al aire ninguna voz que no tuviera un permiso o una licencia de locución. En el caso de los niños, lo que se daba era un permiso. Y bueno, mi hermano y yo lo teníamos, otros niños, no éramos muchos, pero sí habíamos algunos. Y entonces todos esos comerciales se tenían que doblar. Pero por ahí de los 7, 8 años, tal vez 8 años, ya llevaba un rato haciendo comerciales y locución. Y, y entonces empecé a hacer doblaje, porque teníamos contacto con toda la gente que hacía doblaje, porque también hacían locución. Don Francisco Colmenero, eh, Mainardo Zavala, gente muy querida de esa época que dirigían también doblaje y nos llamaban a mí y a mi hermano. La primera película, hicimos algunos capítulos en algunas cosas como Blanco y Negro, ¿te acuerdas de esta serie donde eran Claro. bueno, pero la primera película que yo recuerdo que doblé siendo niña fue E.T., el extraterrestre. Ahí me tocó doblar a Drew Barrymore, que también era niña en aquel entonces, y fue lo primero que hice de doblaje. Y estuve haciendo doblaje como de ida y vuelta, y de pronto sí, y de pronto ya no tanto, y porque teníamos muchísimo trabajo en comerciales. Y después hubo una racha larga en la que no sé por qué razón, te lo digo honestamente, no sé por qué me alejé, lo dejé, pero yo creo que no fue una decisión mía, pues, porque yo era niña y adolescente. A lo mejor a mi mamá no le daba tiempo, no lo sé. Sí, El claro. caso es que me alejé un buen rato del mundo del doblaje y regresé, retomé el doblaje a los 18 años, justo cuando empecé como ya a hacerme más cargo, para empezar, de mis recibos de honorarios y de cobrar y de todo esto, y de pagar rentas y demás. Y entonces empecé a retomar relación con mucha gente querida que hace mucho doblaje, entre ellos en aquella época Gabriel Kobayashi, que estaba como gerente de una empresa de doblaje en particular y ahora tiene otra, pero en aquel momento retomé contacto con él y fue como regresar para ya no salirme, para escabullirme hasta el fondo y saber que el doblaje es algo que quiero hacer y que hago todos los días de mi vida, independientemente de todo lo demás. Así es. Fíjate que hace rato que mencionabas lo de Drew Barrymore, ya tenía en la mente hacer esta pregunta. Por ejemplo, ¿a ti no te pasa, por ejemplo, como a Mario Castañeda, has hecho a Nicole Kidman, si mal no recuerdo, obviamente a Drew Barrymore, has hecho, creo que hasta Melanie Griffith en algunas, pero Cameron Díaz, también hiciste una o dos películas de Cameron Díaz, pero nunca te has casado con un actor, ¿verdad? Te decía como el caso de Mario Castañeda, que todo el mundo lo ubica como la voz de Jim Carrey, salvo una excepción que metieron allá, ¿sabes? A un Star Talent, Sí, pero siempre ha sido él la voz oficial para Latinoamérica o el que es la voz de Bruce Willis y así, ¿no? sí. ¿Tú Pues no te... no lo sé. Mira, no lo sé. Sí hay actrices a las que he doblado con mucha más frecuencia. Kate Winslet es una de ellas. A Kate la he doblado varias veces, pero otra que todavía más es Jennifer Garner. A Jennifer Garner la he doblado muchísimo en toda la serie de Alias, que fue pues muy larga, creo que fueron 4 o 5 temporadas. Y después en muchas de sus películas, justo en Electra no la doblé. No sé por qué, ni me enteré cuándo se dobló, ni dónde, pero esa no la doblé. Todo lo demás, o casi todo lo demás que ha hecho Jennifer Garner, lo he doblado yo. Yo personalmente no me he casado nunca con nada de nada, ningún personaje, o sea, es decir, en este sentido de decir, es que es mío, ¿no? Esta actriz es mía. No, pues no es mío ni el dinero que gano, hombre, ese es de mis hijos, que va a ser mío un personaje o un actor. Pero lo que no sé es si la gente me tenga casada con una voz en particular. No lo sé. Creo que no. No, te casan con los personajes, ¿no? Decíamos el caso de Mikami, la Cazafantasmas, Ujú. como decías el caso de Kate Winslet, más bien te ubican como Rose. Rose. Exacto, y Sí, unas de La Sirenita, y algunos sí. otros mangas que también son tan conocidos para los fans y no tanto para mí, por eso corregí lo de Mikami. Y precisamente algo que te quería preguntar,
tú no eres muy recurrente de asistir a las convenciones. Te he visto una o dos veces, nada más poquitas. ¿Por qué? Efectivamente, una o dos veces. Una así asistiendo como expositora y esto, me acuerdo mucho de esa. Bueno, pues yo no lo sé, creo que porque al principio, cuando empezaron a darse todas estas convenciones en Ciudad de México, llamaban a dos o tres que básicamente eran los Simpson y uno que otro más, todo lo que era Caballeros del Zodiaco Dragon o Ball. Dragon Ball, ¿no? Esas tres. Después me han buscado en dos o tres ocasiones y cuando lo he logrado programar y organizar, pues he ido. Ha sido poco, pero también no me han llamado mucho, mucho para esto. No, no sé. Últimamente me empiezan a buscar mucho por algunos personajes de videojuegos, ¿no? Creo que más bien es eso, creo que es qué personaje tienes. Y si bien yo hago algunos personajes animados, que es lo que más quieren ver en las convenciones, lo que más hago es acción viva. Claro. Quizá por eso, pero cuando me llaman y yo puedo organizar y darme el tiempo para estar ahí, lo hago. Muchos años tuve un programa de radio en Grupo Radio Centro que se llamaba Buen Fin de Semana, que salía los sábados en la mañana. Entonces, es verdad, en varias ocasiones tuve que rechazar ir a convenciones porque son fines de semana y el programa era en vivo y era algo fijo y pues no me podía estar saliendo los fines de semana. Pero ya se acabó, así que si me quieren llamar a alguna convención, me avisan y vamos. Perfecto. Sí, no, te iba a decir, es que a lo mejor tus honorarios son muy altos y por eso no vas. No, 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 no. No, están más o menos igual que los de todos, pues como por qué tendría que ser más. Así es. Muy bien. Y precisamente en este tenor de las convenciones, del doblaje y demás, tus hijos, o sea, tu mamá era actriz, tú fuiste actriz, el papá de tus hijos es actor de doblaje y los Sí. hijos siguen el mismo camino. ¿Qué no aprenden? No, creo que son necios y reincidentes y no entienden. No, pues yo creo que, mira, sí siguen el mismo camino y no, cada uno está tomando sus propios caminos, pero el doblaje ha sido su hogar desde la panza. Yo hice doblaje durante mis dos embarazos todos los días. Creo que si llegaba el viernes y el niño iba a nacer el domingo, pues entonces ya el sábado no hacía nada, ¿no? Pero vivieron en ese ambiente, lo vieron durante toda su infancia y ahora resulta que además también son muy buenos, pero no, no es gratuito. Los dos han tomado talleres de doblaje, se han querido especializar y son muy buenos y la verdad es que les encanta, pero Alicia está estudiando actuación. Entonces, ella sí, por supuesto, le fascina hacer doblaje y lo hace muy bien, pero también le gusta muchísimo hacer teatro y hace mucho teatro y no dudo que en algún momento decida hacer cosas en cine o en televisión. Y Humberto es buenísimo en doblaje también y lo hace muchísimo, pero y los dos, y también Alicia, son muy musicales, tocan instrumentos, cantan muy bien. Los dos han tomado clases de lo que se te ocurra, entonces van más bien para allá. Humberto se quiere ir a estudiar también teatro a la UNAM, entonces no sé qué decirte, no, es algo que se trae en la sangre y es clarísimo, ¿eh? Dentro de familias enteras de actores, hay uno que no lo trae y nada más nunca le va a llamar la atención. Y también hay familias en donde todos son doctores y de pronto el que nació para actor lo va a llegar a ser, les guste o no les guste a los demás. Entonces creo que estos dos niños traen eso en la sangre. Así es. Y Alicia y Humberto, ¿de dónde ya los podemos ubicar? ¿Algún trabajo destacado que hayan hecho? Yo soy muy mala hasta para mis trabajos, pero mira, sí, hasta donde yo recuerdo, te voy a decir uno de cada uno. Han hecho muchísimo más. Y seguramente los que me están viendo dicen, yo sí sé que su hija ha hecho más cosas. Bueno, pues cuéntenme. Alicia, hubo una serie de películas, fueron dos de Disney que se llamó Zombies, Ujú. me parece, donde Alicia hizo a la niña estelar, que creo que se llamaba Allison, pero si me equivoco, pues perdónenme, por favor. Alicia es la voz de Allison. Bueno, no, perdóname. Alicia a los 2 años y medio de edad hizo la voz de Boo en Monster Inc. Ah, ya, ya. ¿Ok? Gatito es mi hija, es mi bebé. Ahí empezó.
Y a últimas fechas está haciendo estas otras cosas que te digo. Hizo otra serie también que se llamaba Amigas por Siempre. En fin, hacen mucho doblaje. Y Humberto ha hecho también mucho doblaje desde muy pequeñito y lo más reciente que tiene, que es lo que tengo más fresco en la mente, es una serie que se llama Let's Go Luna, que no me acuerdo en inglés, no me acuerdo en español si le pusieron Vamos Luna o algo así. Son caricaturas y es un grupo de niños que en verdad son animalitos. Uno es un sapo y el otro es, creo que, como, no sé. Y cada capítulo van a un lugar diferente del mundo y conocen cosas. Humberto es un sapito o una ranita que se llama Andy, y eso es lo que tiene ahorita como muy, muy presente. Ha hecho otras cosas, ha hecho muchas cosas. Le dan mucho a doblar niños de color, niños negros, porque tiene una voz muy fuerte, muy ronca, entonces tiene la voz de su edad, pero grave, ¿no? Entonces le van muy bien los niños negros. Y ya está haciendo ahora personajes más grandecitos, más adolescentes, tirando a jóvenes. Ahí andan. Perfecto. Y precisamente me gustaría ir cerrando con la parte del doblaje actual. Hace poco comentábamos que, bueno, algunas de las plataformas, la más importante, dejó de doblar algunos programas ante esta crisis sanitaria que vivimos desde el 10 de marzo. Poco a poco las cosas se han ido restableciendo. Me gustaría que me platicaras cómo está haciendo, cómo lo está tomando ya nueva normalidad, vivir y acostumbrarnos a esto. ¿Cómo estamos viviendo esta nueva normalidad desde el mundo del doblaje? Estamos viviéndolo de la mejor manera posible, como podemos hacerlo todos, cada uno hasta donde le permite el hecho de haber estado o no preparado antes. Te voy a decir, muchos estudios están recurriendo a las nuevas plataformas en las que es posible grabar vía remota, es posible doblar vía remota. Hay varias maneras de hacerlo. Una forma es que te manden todo el material y tú hagas todo, desde montar la película en tu Pro Tools, ir doblando y sincronizando, terminar y enviar de regreso todo tu material. Pero eso implica que estamos aprendiendo hasta cosas de ingenieros, ¿sabes? De sonido. Yo espero que cuando todo esto vuelva a la normalidad, por favor, a los ingenieros les tripliquen el sueldo porque es dificilísimo lo que están haciendo y te lo digo porque lo he estado haciendo. Otra es, te mandan un enlace y entonces nos conectamos cada quien desde su casa, el actor en una casa, el director en otro lado y el ingeniero en otro lado. Y doblas vía remota, el director está viendo lo mismo que tú en pantalla, te mandan el video, pero no lo tienes tú, está solamente en una nube. Bueno, pero para llevar a cabo todo esto, tenías que estar preparado desde antes, tenías que tener determinado equipo, por lo menos una computadora que te aguante todas estas nuevas plataformas, un micrófono con buena calidad y un espacio perfectamente acondicionado acústicamente, porque no es o sea, no es tan fácil como cada quien graba desde su casa y lo mandan. Para igualar el sonido de los estudios de cada quien es muy difícil. Cuando todos vamos al estudio es difícil que suenen igual cada uno, ahora imagínate cada quien desde su casa. Pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con éxito y lo estamos logrando. Y yo te puedo decir que yo he estado trabajando mucho desde casa, haciendo doblaje remoto y muchos compañeros también, pero también es cierto que otros no, porque no tenían ni un micrófono ni nada. Yo tengo estudio de grabación en casa desde hace como 10, 11 años, pero fue fortuito, porque hace 10 años más o menos tuve la cuenta como locutora institucional de Walmart y se grababan entre 10 y 12 y 15 spots diarios. Y entonces yo tenía que vivir metida en el estudio de grabación. Y no eran todos de corrido, sino que ahorita ya llegó uno y hay que hacerlo. Y dentro de 3 horas llegaban 5 y una hora después llegaban otros 6 que ya estaban aprobados. Entonces me hice de un estudio en casa, lo armé perfectamente y les pedí en Walmart que por favor me dejaran irme a vivir a mi casa y grabar desde aquí. Y estuve 3 años y medio metida en casa grabando todo eso. Dejé de hacer mucho doblaje también en esa época porque era muy difícil estarme saliendo a llamados, pero así fue.
Y gracias a eso ahora yo estaba preparada en el sentido del equipo. Ahora, preparados para hacer esto vía remota y no vernos y no sentir la indicación del director y, y estar tratando de luchar con todo esto y además aprender a usar estas nuevas herramientas ha sido un proceso difícil, pero ha sido más rápido de lo que yo hubiera esperado. O sea, realmente estuve detenida una semana, máximo 2, y de ahí empezó a fluir todo. No en el caso de todos, y lo sé perfectamente que muchos compañeros que se dedican también al doblaje no han podido hacer esto. Muchos han tenido que ir de pronto a grabar por lo menos 4 o 5 capítulos de jalón, y muchas otras empresas pues sí frenaron del todo, y algunas series, tú lo sabes, y la gente que está viendo estas plataformas, Netflix, se encuentra de pronto con algunas series que dicen, bueno, estos capítulos no están doblados porque todavía no están listos nuestros actores, ni los estudios, y el mundo no estaba preparado para esto, ¿no? Sí, sí, ahí, cuando yo vi esos anuncios, me di cuenta del impacto enorme que tiene el doblaje a nivel mundial. Ya lo habíamos visto, ¿no? Incluso con estas cuestiones de las legislaciones, las leyes que ha habido para promover. Aprovechando, ¿tú qué opinas de esto? Digo, ya es un tema que ya es algo viejo, pero nunca deja de ser importante, de todas estas legislaciones que ha habido en torno a los doblajes, y de hecho hace poco hubo algo de esto, ¿no? De que todo iba a ser doblado, que un tanto por ciento de la taquilla, hablando de salas cinematográficas, tenía que ser doblada. Yo creo que es una mezcla. Yo creo que están mezclando cosas en donde no tienen nada que ver. Así de fácil. Porque el doblaje que hacemos en México y en toda Latinoamérica se va para todo el mundo. Es decir, el hecho de que se haga más o menos doblaje no tendría por qué tener absolutamente nada que ver con la cantidad de cine nacional que se produzca. Hay muy buen cine, se hace muy buen cine, y también hay muy mal cine mexicano. Entonces, ¿qué podemos hacer? No es que el doblaje y son los actores de doblaje. Sí, hay algunos que solamente hacen doblaje, pero la mayoría de los actores de doblaje somos actores, punto. Que también hacemos de pronto cine. Yo he hecho cosas en cine, que también hacemos teatro, que también hacemos tele. ¿Qué te puedo decir? No creo que el doblaje vaya a desaparecer o que se vaya a impedir que se doble determinado número de cuestiones. No, vamos a seguir haciendo el mejor doblaje que podamos hacer para las salas de cine, para todas las plataformas de televisión y para toda Latinoamérica. Muchas cosas de las que doblamos ni siquiera las vemos aquí en México. Se van a otros lugares que tienen mercado latino. Y ojalá que a nivel cine también tengan esta convicción de vamos a hacer el mejor cine que se pueda hacer y ganemos todos. Pero no se puede hacer gran cosa, o sea, si deciden hacer, mira, llevan años con este tipo de legislaciones. En una época hubo una diputada que quería prohibir el doblaje en México. ¡Ay, por el amor de Dios! Estamos haciendo cine, así como te estoy diciendo que estamos haciendo doblaje vía remota, no solamente para México. Estamos haciendo doblaje vía remota para Los Ángeles y para otros lugares del mundo. Entonces, el doblaje no es una necedad, es una necesidad. Mucha gente prefiere ver la película que leer la película y perderse las actuaciones de grandes actores por estar leyendo los subtítulos. Hay otros muy afortunados que hablan varios idiomas y que pueden verla en su idioma original y que la entienden de pe a pa, pero es la minoría. Entonces el doblaje es precisamente para que la gente pueda disfrutar de todo lo que está pasando en pantalla y entender al mismo tiempo sin tener que clavarse a leer. Ahora, ¿también hay doblaje que está mal hecho? Sí, también. Pero cuando un doblaje está bien hecho, nadie lo nota, nadie debe darse cuenta de que eso está doblado. Sencillamente tienes que entender lo que está pasando en la película y disfrutarlo. Y por cierto, ya que mencionas doblaje bien hecho y doblaje mal hecho y todas estas cuestiones, hablamos de una cuestión incluso a lo mejor legal o de situaciones que han pasado. Tú estuviste muy de cerca de varios de los miembros de un elenco muy famoso cuando fueron desplazados totalmente de una serie muy famosa como Simpson, y hablamos obviamente de Humberto. De alguna manera tú pudiste ver de cerca este desplazamiento a favor de cuotas un poco más baratas, tecnología, etcétera, etcétera. De este caso, ¿qué nos puedes comentar?
ese caso yo no lo veo como un desplazamiento en verdad. Te voy a decir, yo soy andista de corazón y he pertenecido a la Asociación Nacional de Actores desde hace muchos años. Sin embargo, en ese caso en particular hubo un descuido muy grande por parte de la Asociación Nacional de Actores porque era una empresa que año con año seguía trabajando con actores de la ANDA en un porcentaje particular. Pero en verdad la asociación, como la empresa seguía haciéndolo nada más por buena fe, nunca hubo muchos años seguiditos en los que no renovaron ese contrato. No fueron, no firmaron, no insistieron, no lo hicieron como debía hacerse. En el momento en que la empresa dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener 70% actores anda y 30 libres. Quiero menos. Ah, no, porque siempre lo hemos hecho así. Sí, pero ya no quiero. Y legalmente podía hacerlo la empresa porque no había nada firmado desde años atrás. Nosotros, como actores, yo estaba en otras series también. Yo estaba en Futurama en aquel momento y se hacía en esa misma empresa. Y en otras. Nosotros como actores teníamos que apoyar a nuestro sindicato y nuestro sindicato estaba un poco necio en que no, pues se tiene que respetar todo lo que nosotros queremos, pero no lo habían firmado a tiempo. En ese pleito, la asociación nos pide como actores que por favor hagamos huelga y que no vayamos a trabajar ahí hasta que no se cumpla todo lo que la asociación está pidiendo. Lo estaban pidiendo extemporáneamente, lo estaban pidiendo tarde, pero respetamos esto y todos los actores de Los Simpson también lo respetaron. Y en ese proceso en el que había un conflicto entre la Asociación Nacional de Actores y la empresa, Fox no podía esperar para seguir su producción y Fox decía, pues en lo que se componen, se arreglan y se ponen de acuerdo, yo necesito esos capítulos doblados ya. Pero es que no quieren venir los actores. Pues entonces hazme pruebas de voces y vamos a ver cuáles son los que logran imitar mejor esas voces. Y en eso paró. Hubo grandes imitadores que rescataron esa serie, hubo actores que antes habían hecho la serie y que retomaron la serie, y eso fue lo único que pasó. Eso es todo lo que pasó. Yo no creo que sea un gran conflicto, ni creo que sea muy injusto. Creo que cada quien estaba haciendo lo que tenía que hacer. La Fox tenía que sacar todos los capítulos de todas las series que tenía detenidas. La empresa tenía que cumplirle a su cliente y al mismo tiempo quería llegar a un acuerdo nuevo porque podía hacerlo. Y la Asociación Nacional de Actores quería ganar quería que se le respetara lo que había sucedido hasta ese momento, pero de una manera, o sea, de buena fe, porque en verdad no estaba nada firmado. Y los actores estaban comprometidos con su sindicato. Eso fue todo. Muy bien. De no estar en esta pandemia o en esta nueva normalidad en tu casa, ¿qué estaría haciendo Connie Madera además de doblar? Me refiero en Estoy, qué andarías. estoy haciendo lo mismo que estaría haciendo. Mira, los martes, todos los martes sí salgo de casa y voy a Canal 14. Los martes tengo ahorita un programa a las 10:30 de la mañana que se transmite por Canal 14 en vivo y después lo vuelven a transmitir en Canal 11 y en Canal 22 porque es un trabajo en conjunto con los tres canales. Es un programa que se llama Consulta Directa. Hasta este martes pasado llevaba como el apellido Consulta Directa COVID-19 y a partir de mañana empezamos a tocar otros temas de salud. Consulta directa porque van especialistas, van médicos y la gente durante el programa en vivo escribe, manda mensajes por WhatsApp haciendo preguntas específicas. Durante todos estos meses, abril, mayo y junio, ha sido sobre COVID, sobre qué podemos hacer, cómo podemos hacer, cuáles son los síntomas, qué pasa si ya me dio, en fin, y ahí están los especialistas respondiendo en el momento, yo solamente soy la conductora y mediadora, ¿no? A partir de mañana empezamos con otros temas de nutrición y de otras cosas, pero los martes sigo saliendo a hacer televisión, nada más voy al canal y me regreso. ¿Y qué más estaría haciendo? Estaría haciendo teatro, seguramente teatro breve, pero sabes, por eso te digo que estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo estoy haciendo. Ahorita estoy formando parte de un grupo que se llama Teatro de Aquilo, que estamos transmitiendo teatro que no es ni teatro ni tele, es un formato extraño, teatro en línea, pero lo estamos haciendo, cada quien desde su casa. Obviamente es gratuito UNAM, entrar. ¿Eh? Monterrey UNAM.
No, en redes. Es una iniciativa de Jiménez Producciones y Boca Escena Entretenimiento y cada uno de los actores lo comparte en nuestras páginas, pero son en vivo, lo hacemos en vivo y no estamos cobrando absolutamente nada los actores, ni los productores, ni nadie. La gente puede entrar y verlo gratis, pero la idea, y se llama Teatro de Aquilo, es que si alguien tiene el corazón de donar en especie o económicamente, se están juntando despensas para toda la gente que se dedicaba al teatro. Repartidores de volantes, acomodadores de asientos, iluminadores, escenógrafos, maquillistas, gente que de verdad solamente vivía de hacer teatro y que ahorita no es posible trabajar haciendo teatro. No hay manera de que generen y llevan ya más de 2 meses sin ningún ingreso. Se están juntando despensas a través del Teatro de Aquilo y se les está entregando. Eso lo sigo haciendo. Si no estuviéramos en pandemia, seguramente estaría en alguna de las salas de teatro breve haciendo alguna obra. ¿Qué más estaría haciendo? Ya me urge salirme un fin de semana a Cuernavaca. Eso sí, eso ya lo hubiera hecho seguro. Lo hago 2 o 3 veces al año. Me doy 3 días de descanso sola en un lugar en donde voy a que me den masajes y aromaterapia y hago temazcal y todas esas cosas. Eso estaría haciendo. Muy bien. Connie Madera, te agradezco mucho que nos hayas brindado todos estos minutos tan valiosos. No sé si deseas agregar algo más, algún proyecto, algún comentario o incluso mencionar tus redes sociales. Claro, bueno, yo soy Connie Madera y así me encuentran como Connie Madera en Facebook. Hay 2 páginas, una es mi perfil personal y hay otra con mayúsculas que dice Connie Madera, actriz locutora, esa es página. En Instagram estoy como arroba Connie Madera, así nada más, ¿verdad? Sí, ahí me encuentran, es muy fácil. Nada, pues muchas gracias a ti por el tiempo, gracias a todos los que están interesados en alguna de las cosas que hago. Hay mucha gente que solamente me conoce y últimamente por el programa. Hay otros que me siguen siempre por el doblaje. Y en fin, gracias a todos ustedes. Gracias a ti por tu interés y decirles que pues no se angustien tanto. Yo tengo la fe y ojalá que se las pueda contagiar, de que todo esto va a ser para algo bueno, que vamos a salir bien fortalecidos y ya sé, toda la economía se detuvo y estamos un poco frenados, pero vamos a salir y todo va a estar bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Connie Madera. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Arte no se vayan a ningún lado, continúen con más contenidos en nuestro blog, videoblog, redes sociales y por supuesto sigan a Connie Madera. Gracias. Muchas gracias. Bonita noche.